Contexto Financiero. Y le damos la bienvenida a Jorge Cepeda Rubalcaba, experto en finanzas. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Juan. Bueno, esta semana, como todo el mundo sabe, ocurrieron dos eventos importantes en materia económica financiera que por un lado, bueno, pues se aprobó ya la tal renombrada reforma fiscal de Estados Unidos, que aparentemente con un triunfo de este señor Trump, pero quién sabe, ¿no? Vamos a ver y analizar un poquito ese asunto. Y el otro tema, pues es el dato de la inflación, que salió más alto de lo esperado y bueno, pues está creando preocupaciones, sobre todo en el ambiente del quehacer del Banco de México. Primero, por la reforma fiscal, había tal expectativa, hay mucha expectativa de que si el efecto pues va a ser mayor o más negativo respecto de otro posible efecto que pueda ser si no se da el Tratado de Libre Comercio, y con mucha negatividad también de que pues vamos o nos va a restar demasiada competitividad, etcétera. Pero en sí hay un consenso de analistas importantes que se está reflejando el efecto de corto plazo, pues más o menos marginal. Se va a ir viendo poco a poco el efecto en la economía mexicana. Sí, de entrada, si hay una disminución del 35% al 21% en materia de impuestos sobre la renta, sobre utilidades corporativas, pues es algo muy importante que habría que revisar, sobre todo en el mediano plazo, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana, de que ya vaya a haber una gran fuga de capitales, etcétera, y se desquebraje la economía mexicana, no, para nada. Como que esto va a ser poco a poco y se va a ir evaluando, ¿no? Por el lado de las personas físicas también, creo que en 5 estratos de ingreso de las personas físicas, pues también se va a ir disminuyendo. Sí hay un reflejo de que no es un gran triunfo de Trump, porque la economía en Estados Unidos está en pleno empleo. Si él quería una reforma fiscal de estas características es para crear empleos, ¿no? Y si una economía está en pleno empleo, bueno, pues el crecimiento o el impacto en el crecimiento de la economía puede ser marginal. En ese sentido, también lo están señalando las encuestas, por ejemplo la de CNN, que de alguna manera, pues un 33% nada más va de acuerdo, ¿no? Más de un 66% no estuvo de acuerdo con esta reforma, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque dicen, todo esto única y exclusivamente va a beneficiar a la clase alta, ¿no? O sea que ahí los rednecks, que de alguna manera no creo que estén tan contentos con lo mismo, porque pues pleno empleo hay por un lado, y por otro, pues qué tanto puedes crecer en términos también de esta variable tan importante de esa economía, ¿no? Qué tanto cacaraqueó este señor durante su campaña, etcétera. Pero pues se habían venido haciendo las cosas muy bien, sobre todo en un lado monetario, que coadyuvó y contribuyó a que fueran crecimientos bien interesantes de la economía norteamericana, y que de alguna manera se trasladaron o se reflejaron por el comportamiento de los mercados financieros internacionales, sobre todo los de Estados Unidos, el Dow Jones, el Nasdaq, el Standard & Poor's, etcétera, que han venido creciendo históricamente. Todos los días vemos récords de los mismos, ¿no? Y todo ello, bueno, pues es por una expectativa halagüeña que ha habido en la misma de crecimiento interesante en aquel país, ¿no? Pero bueno, no fue del todo bien recibida por el 66% de la gente. Y bueno, pues habría que ver las repercusiones en este país, ¿no?
yo creo que poco a poco, de entrada dicen que pues no estamos viendo una gran fuga de capitales. Sí hay una presión cambiaria por la expectativa, definitivamente hoy, que se va a tener que ir aminorando, ¿verdad? Y por la expectativa también del Telecán, que en enero pues hay otra reunión y habría que ver la expectativa de ello, ¿no? Eso de que perdemos competitividad, pues también es cierto, ¿no? Se va a ir valorando, pero eso es un mecanismo más de mediano plazo. Definitivamente, en definitiva, todo depende de la repercusión de esta reforma sobre México desde el punto de vista fiscal y financiero. Pues la próxima administración, sea quien sea, necesariamente va a tener que hacer una reforma fiscal también, que haga a México desde este punto de vista, fiscalmente hablando, pues también un país más competitivo, ¿no? No se esperan grandes cambios de empresas que se vayan allá para beneficiarse de esta baja interesante de impuesto corporativo, y ahí pues habría que ver, ¿no? También se ha escuchado de que esta estrategia por parte de Trump con el Congreso, de alguna manera puede ser en el sentido de que se ceda para que el Tratado de Libre Comercio se vaya para adelante, ¿no? Y yo no lo dudo, porque pues todo esto se negocia, y se negocia en términos empresariales, ¿no? ¿Y a quién están beneficiando? Pues a los empresarios, ¿no? Entonces también tienes que negociar desde el punto de vista político para decir, oye, ok, apruébame la reforma fiscal, pero digo también hay que seguirle para adelante con el Tratado de Libre Comercio, que también allá empresarialmente definitivamente se ha reflejado de que no a los empresarios no les gusta de que en Estados Unidos se vaya a salir el Tratado de Libre Comercio, porque han sido beneficiados durante muchísimos años, ¿no? Entonces, ahí yo creo que pudo haber habido algún acuerdo, y pues vamos a ver más adelante. Parece que las rondas continúan por un camino positivo, y veamos, ojalá y haya una muy buena noticia en el sentido de que se continúen las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio favorable para los tres países, no se llega para el nuestro, ¿no? Y el otro, pero bueno, insisto, tendrá que haber cambios importantes desde el punto de vista fiscal para la próxima administración. Es importante argumentar, decirlo, ¿no? Y por el lado de la inflación, pues sí, hay mucha preocupación por el lado de que estas presiones, amén de que vinieron por el lado de las tarifas aeronáuticas y por el lado de el sector de la energía, del gas LP, etcétera, pues la subyacente, que es la que determina la política monetaria de este país, pues sí creció un poquito más de lo esperado. De punto 35 creció a punto 43, pero bueno, o sea, sí todavía creo que la autoridad monetaria en este país continúa firme con su estrategia de política económica, adecuándola a la monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, y pues se vio claramente, la sube Estados Unidos, la tasa de interés, la sube aquí en México, y eso contribuye a minorar las presiones inflacionarias, pues obviamente en contra del crecimiento económico, ¿no? Pero sí, si por el lado fiscal allá, de alguna manera, ya hay pleno empleo y continúa creciendo la economía, pues va a haber presiones inflacionarias y va a haber entonces expectativa de crecimiento de la tasa de interés allá. Y si se cree que, ya lo ha dicho la Reserva Federal, a lo mejor la hace crecer 3 veces o quizá 4, y pues el Banco de México acá no dudan que no se quede atrás, precisamente para, por un lado, contribuir a minorar las presiones de inflación, y por otro lado, pues para que no haya un dislocamiento, sobre todo por el lado del tipo de cambio, ¿no? Pues eso lo está haciendo y lo va a seguir haciendo, tipo la escuela que dejó el señor Cartes en el Banco de México. Yo creo que eso va a continuar, y pues vamos a ver, el primer semestre va a estar álgido, difícil,
difícil, presionado. Ya para el segundo semestre veremos, quizás, ya que pasen todos estos efectos de incertidumbre, un panorama más halagüeño. Aquí el comentario. Sí, hay otro comentario para ti, o más bien una pregunta que hace Alfredo Hernández. Dice, ayer escuché el contexto económico y hoy escuché el contexto financiero. ¿Me podría decir, Jorge Rubalcaba, alguna buena noticia financiera para el 2018? Una buena noticia financiera para el 2018, híjole. Qué difícil de Bueno, o sea, es una pregunta difícil, pero tampoco hay que desatar el pánico, ¿no? O sea, no hay algo semejante ni para nada que se parezca a otros shocks externos tipo el que tuvimos en el 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, o sea, y esa crisis hipotecaria que hizo un escándalo mundial. Para nada nos asemejamos a ello. De alguna manera, a como se han visto las cosas, se temía que, por ejemplo, los mercados financieros, la bolsa, el tipo de cambio, la tasa de interés, estuvieran muchísimo más inestables y no lo están. O sea, sí hay volatilidad en efecto, pero no hay dislocaciones importantes o desequilibrios importantes que nos deban o nos puedan preocupar. O sea, si la reforma, si el tratado, si la tasa de interés, si lo que siga pasando continúa durante el primer trimestre, pues eso sí, definitivamente no nos va a quebrar financieramente, sí nos volatiza, pero tampoco podemos hablar de pésimas y malas noticias, ¿no? La bolsa yo creo que está barata, tiene múltiplos precios de utilidad bastante atractivos, y lo vemos en chicos ratos, se dispara 500, 600 puntos, porque precisamente las empresas siguen y continúan, y creo que los mercados lo compran, y van a seguir comprando en México, no tengo la menor duda. Van a tener que seguir comprando en México, porque México es un país que financieramente y productivamente es bastante atractivo para muchos países. Claro. Por nada dejamos de ser la 11ª economía del mundo. Muy bien, Jorge, ¿algún punto de contacto? Jorge.cepeda@banorte.com. Y felices fiestas para ti, nos escuchamos hasta el próximo año. Con mucho gusto, felicidades a todos, gracias.